sobre todo del derrame de petróleo y hemos invitado a un experto en esto. Por favor, pasen a Benjamín Peña. Hola, disculpe por haberme demorado. Hola, Debe buenas ser tardes. altercado. Me sacaron de acá, conchetumare. Ahora sí me vas a presentarme mejor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Estoy muy contento de que me hayan invitado porque puedo hablar de un tema que no es muy bien tratado o que se olvida fácilmente. Tiene un boom en ciertos momentos, pero luego queda ahí. Sí, la verdad, la contaminación, el derrame de petróleo es algo que tiene muy poca visibilidad, mucha menos de la que merece, y queremos traerte a ti, a un experto, a que nos explicaras más detalladamente cómo son los efectos que tiene esto en el medio ambiente y cómo incluso nos puede afectar a nosotros. Ya, por supuesto. Bueno, para comenzar, el petróleo es un recurso bastante utilizado en nuestra sociedad. Se usa para hacer distintas cosas como la gasolina, el plástico, artificial y para más cosas que no voy a parar a mencionar para no alargar mucho esta conversación. El petróleo también es dañino para el ecosistema. Eh, para dar un ejemplo de esto, voy a hablar de un derrame en el mar. O sea, puramente como ejemplo, no voy a hablar de un caso real. Cuando el agua entra en contacto con el petróleo es un poquito menos denso que el agua, entonces queda encima. El petróleo va a ir esparciendo sus distintos elementos químicos que llegan a ser tóxicos, y ahí va a morir la fauna como la flora. Algo peligroso de esto, que si un pez llega a salir de ahí intoxicado, puede llegar a ser consumido por una persona o por otros animales, lo cual también terminaría intoxicándolo a ellos. El petróleo no solo afecta a los ecosistemas y al medio ambiente, también afecta al cambio climático. Por el mismo refinamiento para hacer distintas cosas, como ya había mencionado, como el plástico y todo eso. El petróleo se refina de la siguiente manera: que se quema a distintas temperaturas para ir generando distintas cosas, como el plástico, a cierta temperatura el plástico, a otra el gas y la benzina, lo cual va a generar muchos gases dañinos a la capa de ozono, lo cual va a generar el deterioramiento de esta misma, el aumento de calor, y también va a aumentar el mar por el derretimiento de los polos. Ok, muchas gracias por explicarnos cómo esto afecta a todo el medio ambiente e incluso a nosotros. Queremos pasar con un caso real. Un caso que sucedió en Quintero. El buque La Mimosa accidentalmente derramó 40.000 litros de petróleo en el mar. Y pasaremos con mi compañero Gabriel a entrevistar a uno de los pescadores más afectados por este suceso. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Sofía. Ahora estamos aquí en la playa con señor Brito, que nos va a presentar un poquito sobre un pescador de la zona. Hola, buenas tardes Gabriel. Sí, como tú dijiste, yo soy un pescador de la zona y el cual se ha visto muy afectado por los derrames de petróleo que han habido últimamente. Me han afectado a mí, a mis compañeros, esto afecta a mi trabajo, a mi familia, a mí mismo, y eso. Muy guapo, tío. ¿Y han realizado alguna denuncia al respecto? Sí, hemos realizado varias denuncias, sobre todo a una empresa llamada ENAP, que transportaba petróleo hacia Chile. Y al final varios de esos transportes terminaron cayendo en el agua. Lamentable, la verdad. ¿Y cuál es su opinión respecto a todo lo que está pasando? Yo creo que es preocupante, porque al final, si estoy contaminando, se ensucia la vista, el planeta, y esto nos afecta a todos. Nosotros, yo y mis compañeros, pues trabajamos todo el día, trabajamos caleta y nos partimos el lomo en esta pega. Bueno, Sofía, yo creo que ya podrías continuar tú con el programa. Bueno, muchas gracias, Mejito, por haber venido y explicarnos
cómo afecta el petróleo al medio ambiente, cómo nos afecta a nosotros, también en qué se utiliza este material. ¿Y quieres decir unas últimas palabras? Sí, si no es mucha molestia, quiero agradecer reiteradamente por haberme invitado, por tener esta oportunidad para hablar de este tema y cómo nos está afectando a nosotros lentamente. Y eso nada más. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por haber venido. Y nos vemos la próxima semana con más noticias en el canal 14-1. ¿Y han cometido alguna... ¿Y han realizado alguna renuncia al La Coca-Colita, la premia nomás, Sí. No sacarán a casa sino de árboles. ¿Y han realizado alguna denuncia al respecto? Sí, se han realizado varias denuncias, sobre todo a una empresa llamada, ¿cómo era? ENAP. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Y estoy muy contento por poder hablar de este tema y a ver si puedo llegar, que pueda... Un mal tras otro, Gaspar. 3, 2, 1. Bueno, muchas gracias, Benquita, por haber venido por... Te dije Buenas Benquita. tardes. No, Hola, no, no, buenas no, no te tardes. preocupes. Disculpa un poco por la demora, que tuve cierto altercado. Bueno, reitero de nuevo, hola. Gracias por haberme invitado. Ya, puta, Sí, vale. me confundí ahí. ¿Cómo crees tú que podríamos reducir un poco el uso de este petróleo? El petróleo, como tal, no se va a poder quitar de nuestra sociedad porque se usa para hacer muchas cosas que, como el plástico, que no van a poder suplir otro tipo de materiales. Espérate, lo acabo de cagar, ¿no? Porque teníamos que empezar desde más adelante, ¿no? Sí, puedo tener. Sí. Sí, cierto. No sé si me había dado cuenta, pero ya te iba a hacer. Puta, ¿de dónde? Ah, el despido. Sí, ahí sí. Bueno. Espérate que voy a darle a grabarte, ¿no? Dejar de usarlo por Que- completo. Al final esto no es viable. Sí. Bueno, muchas gracias, Benja, por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por explicarnos todo sobre el petróleo. Y... ¿Cómo nos despedimos, bueno? Puta, creo que ahí tenía que hablar yo. Ah, claro, sí, dar las gracias o algo así. Sí. Esta wea. Porque siento que igual es un tema, estas cosas, estas situaciones no llegan a todas las personas, aparte del desinterés, porque ellos no tenían nada que ver con, nunca han sido afectados. Ah, weón. Puta madre, Sí, ve, yo también encontré que estaba medio mala. personas, los cuales se van a ir intoxicando con esto mismo. El petróleo también afecta mucho al cambio climático. Afecta mucho el cambio climático por el mismo refinamiento. Me cuestan las palabras como con muchas sílabas. No, es que siento que disminuir a las personas que están usando autos, que no se genere tanto gas metano o gas. Espérate, la acabé diciendo gas metano. ¿Qué es el gas metano exactamente? Como un gas generado del peo. Ah, ya.